El día de hoy queremos hablar entonces acerca de lo que hemos comenzado ya hace un par de semanas atrás, y es lo que decimos: exploremos las excelencias de Dios. Y hemos visto cómo el poder de Dios en lo que es la creación. Hemos visto el poder de Dios en el Antiguo Testamento. Miramos también el poder de Dios en el Nuevo Testamento. Y empezamos entonces a hablar acerca del poder de Dios en la vida del creyente. El poder de Dios en la vida del creyente. Por lo tanto, hablamos de uno de estos creyentes. Hablamos de Abraham, de nuestro padre en la fe, Abraham. Y miramos entonces cómo la fe de Abraham fue de menos a más, fue creciendo de acuerdo a la comunión, a la relación que él tenía con Dios. Fue de menos a más, creció la fe de Abraham con Dios. Pero el día de hoy queremos recordarle que Dios es omnipotente. Eso quiere decir que Dios puede todo. No hay nada imposible para Dios. Dios es omnipotente. Lo creamos o no lo creamos. Y dijimos también que el estar conscientes en una forma personal sobre el poder de Dios transforma nuestro pensamiento y por consiguiente también transforma nuestras acciones. Debemos estar conscientes del poder de Dios en nuestras vidas. El día de hoy, entonces, por lo tanto, queremos seguir esta línea y quiero hablar acerca de la persona de David. La persona de David. Y es increíble cómo la fe de David disminuyó con el tiempo. Si usted recuerda, cuando la Escritura nos introduce a David, un jovencito que con tanta fe, con tanta amor hacia Dios, lo encontramos peleando contra Goliat. Y miramos entonces la gran fe que él tenía, pero vemos también a través de la historia cómo su fe fue disminuyendo. Mire, la semana pasada, Abraham de menos a más, y aquí miramos a David de más a menos. ¡Wow! ¿En dónde nos encontramos usted y yo? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Comenzó muy pequeña y ahora va creciendo? ¿O empezamos con una gran fe, pero ahora ha ido disminuyendo? ¡Qué tremendo! Veamos entonces a través de las Escrituras. David tenía una confianza no en sus habilidades naturales. Escuche, no en sus habilidades naturales, sino en la habilidad o el poder de Dios. Ahí radicaba la fe, la confianza de David, no en sus habilidades. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchos de nosotros hemos olvidado que nuestra confianza no está en nuestras habilidades naturales. Muchos, porque son buenos para hablar, para la oratoria, se olvidan del poder de Dios en sus vidas. Y vamos a ver, de acuerdo al ejemplo del rey David, de David, cómo esto nos puede meter en problemas. Es más, nos va a meter en problemas si no cambiamos, si no despertamos. Veamos entonces, vayamos a las Escrituras, ya que para eso venimos acá, es para estudiar las Escrituras, para examinar las Escrituras, o como dice la palabra, para escudriñarlas, ¿okay? Ya que ellas nos pueden hacer sabios, ya que las Escrituras son las que nos muestran a nosotros el camino a seguir, lo que a Dios le agrada. Vaya conmigo, tengo mucha Biblia el día de hoy como siempre, pero vaya conmigo al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Y encontramos entonces que nos dice la Escritura: no seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. ¿Escuchó? No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. No seas ¿qué? No seas ridículo. ¿Cuántas veces vamos a escuchar esto mismo de la gente decirnos a nosotros cuando ponemos nuestra fe en Dios?
ese ridículo, no seas ridículo. Tú no puedes contra ese problema, contra esa situación, contra ese enemigo. No vas a poder ganarle. Eres tan solo un muchacho, subestimando la edad de David. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Ya todos sabemos, ¿verdad? Lo que David hizo. Pero mire la respuesta de David ante Saúl cuando le dijo que no fuera ridículo, que incluso, si usted recuerda, se puso el escudo y toda la armadura del rey Saúl y no pudo ni caminar. Por eso le dice, no seas ridículo, mira, no puedes ni caminar con la armadura y mucho menos vas a poder derrotar a este gran hombre de guerra. Pero en 1 Samuel, capítulo 17, versículos 36 y 37, encontramos la respuesta de David. Y le dice, lo he hecho con leones y con osos, y haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Mire qué tremendo, la gran fe de David. Escuche, es que algo lo tocó muy profundo y lo indignó, al punto de que dice, si lo he hecho con leones y con osos, lo haré también con este filisteo pagano. ¡Wow! ¿Por qué? Porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. ¡Wow! Que ese celo estuviera en cada uno de nosotros el día de hoy, cuando escuchamos a gente desafiar a Dios. Sin embargo, muchos de nosotros nos quedamos calladitos, como que no es con nosotros el asunto. Pero mire, David dice, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante. Y que le dice, y que el Señor esté contigo. Me encanta, es que el Señor estaba con David. El Señor estaba con David. Y el Señor ha prometido, yo estaré contigo. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. ¡Qué tremendo! El problema de David era que, al igual que la nación de Israel, comenzaron a tomar crédito por lo que Dios hizo con su poder. ¿Escuchó? Ese es el problema. Cuando empezamos a acreditarnos a nosotros el crédito que no es nuestro. ¡Wow! ¡Oh! Yo hice crecer la iglesia. Yo hice esto. Yo hice lo otro. ¡Oh! Cuánta gente ha sido salva por renacer, por mi iglesia. El poder de Dios es el que hace todas las cosas. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Quiero que lo sepa. Pero el problema de David era ese, que al igual que toda la nación de Israel comenzaron a tomar crédito por lo que Dios había hecho. Dios había advertido a los israelitas acerca de este falso orgullo, porque eso es lo que es un falso orgullo. Y hay que tener cuidado porque existe un gran peligro. No me lo crea a mí, vamos a verlo de acuerdo a la Escritura. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 11 al 18, encontramos lo siguiente. Nos dice la palabra, sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. ¿Cuál momento? Aquí le va. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir. ¡Auch! ¿A qué nos suena esto? Déjeme recordarle, esta nación fue fundada bajo principios bíblicos. Por eso llegó a ser lo que es el día de hoy, la mayor potencia en el mundo. Que no le digan, que no le cuenten. Vamos para abajo, pero por esta misma razón, por este falso orgullo, porque nos acreditamos algo que no nos pertenece a nosotros, que es de Dios. Va de nuevo. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado.
¿Cuál es el momento cuando debo tener cuidado? En tu abundancia. ¡Wow! Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios y desobedecer los mandatos. Mire, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Estamos muy lejos de lo que comenzamos, de cuando comenzamos. La iglesia, de igual forma, nos hemos ido muy allá, nos hemos apartado demasiado. La única solución a esto es regresar a Dios, que no le digan, que no le cuenten. No es ningún líder mundial. La solución se encuentra en Cristo Jesús, de regresar una vez más, porque nos hemos olvidado de nuestro Dios, de nuestro Creador. Hemos ignorado su poder, su palabra, y nos hemos acreditado nosotros algo que no nos pertenece. Seguimos, versículo 13 y 14. Deuteronomios 8, del 11 al 18. Dice, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Mira qué tremendo. Muchos de nosotros tal vez no relacionamos esto mucho, pero la verdad es que nosotros también estábamos en Egipto. Nuestro Egipto se llamaba pecado, cuando estábamos esclavizados al pecado y Cristo vino a liberarnos. Pero olvidamos cuando Dios empieza a bendecir y empieza a promovernos, y de repente ya creemos que somos nosotros. Y nos olvidamos de que es Dios, siempre ha sido Dios. La gloria y honra sea para Él únicamente, no para nadie más. ¡Qué tremendo! No te vuelvas orgulloso. Porque algo de repente, ¿verdad? Mire lo que yo he hecho. ¿Qué has hecho tú? Has hecho un relajo, es lo que has hecho. Has hecho un desorden. Pero sigamos. Versículo 15. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. Me encanta. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio. Mira qué tremendo. Cuando leemos esto, que estamos muy acostumbrados ya. Ya nos hemos alejado tanto de que, ¡ay, Dios es amor! Versículo 16. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para humillarte. ¿Cuándo es que alguien necesita humillación o humillarse? Cuando ha sido orgulloso. Que no le digan, que no le cuenten. Cuando ha ignorado lo que Dios ha hecho por él. ¿Qué dice? Lo hizo para humillarte. ¿Y para qué? Y para ponerte a prueba por tu propio. Es por nuestro propio bien. Todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, escuche, es para nuestro propio bien. Por lo menos para los hijos de Dios tenemos que entender que esto es para nuestro bien. Que no se te olvide, no quites tus ojos de Cristo Jesús. Porque entonces vas a empezar a hundirte como Pedro. Quiero que lo entienda. No olvidemos jamás que Dios sigue siendo omnipotente. Dios puede hacer todas las cosas. A Dios no se le está saliendo de fuera del control nada. Pero a veces, ¿verdad?, pensamos de esta forma. Yo quiero decirte una vez más, si nos hemos apartado, necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios. Necesitamos entender que a veces nuestra fe tiene que ser probada. ¡Qué tremendo! Versículos 17 y 18. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar. Mira qué excelente. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energía. Que soy tan inteligente yo. ¿Qué estás pensando? Versículo 18. Acuérdate del Señor tu Dios.
Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante ¿qué? Mediante un juramento. Mire, yo estoy lo suficientemente joven, porque pensó que iba a ser viejo, no. Estoy lo suficientemente joven como para poder haber visto diferentes cosas y he visto gente con una capacidad tremenda, increíble, unos dones espirituales que cualquiera desearía tenerlos, una habilidad natural increíble, pero no les sirve para nada porque mueren muy jóvenes, porque nunca quisieron hacer nada para Dios, o porque comenzaron muy bien, pero luego se olvidaron de Dios. ¡Qué tremendo! Pero es Él quien nos da a nosotros las fuerzas para obtener riquezas. No eres tú. Pero es muy fácil cuando vemos la abundancia pensar que es porque yo lo he hecho. Es Él. Siempre ha sido Él y siempre será Él. Cuando digo Él, hablo de Dios, hablo de Cristo. A fin de cumplir el pacto que Él confirmó con los antepasados mediante un juramento. Tomar demasiado crédito por lo que Dios ha hecho parece haber sido la razón de por lo menos 2 de los pecados más serios y devastadores en la vida de David. ¿Escuchó? Tomar demasiado crédito por lo que Dios ha hecho parece haber sido la razón de 2, por lo menos 2 de los pecados más serios y devastadores de David. Veamos. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 13. Ponga atención. Esto es tremendo. Porque si todo lo que está en la Escritura, todo lo que Dios nos ha dejado plasmado en la Escritura, es para que nosotros aprendamos. Que no le diga, por eso cuando alguien me dice a mí, ese es el Nuevo Testamento, que déjate del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Es todo, la Biblia es la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Veamos. 2 de Samuel 11, del 1 al 13. Nos dice la palabra. En la primavera, a mí me gusta examinar esto con detalle. En la primavera, y me llamó la atención, la primavera, yo creo que es el tiempo más excelente del año. ¿Por qué casi todos se casan en la primavera? Porque el clima es excelente. Dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra. David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Mira qué tremendo. Primero, ¿qué está haciendo David en Jerusalén? ¿Por qué se quedó en Jerusalén? Cuando ya nos dice que al principio que los reyes, y él era ya un rey, suelen salir a la guerra. Pero este no quería ir a pelear, este mejor se quedó en su casita, tranquilo, descansando, porque era la primavera y estaba con aire acondicionado. No había aire acondicionado, pero se quedó en su casa y ese es el problema. Escuche, el problema es cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, y eso dice la Biblia, es que es pecado. El saber hacer lo bueno y no hacerlo nos cuenta como pecado. Pero veamos entonces aquí a David. Una tarde después del descanso de mediodía. Mire que este era como, yo no sé si era salvadoreño este David, pero allá en mis tiempos de mi mocedad acostumbraba en El Salvador, después de almorzar, tomar la siesta, y me imagino que en muchos otros países igual. Pues aquí está, una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama. ¿De dónde? De la cama. Y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose.
Mire qué tremendo. En lugar de estar en la guerra peleando, estaba en la cama. Y eso lo metió en problemas graves. Vea conmigo, para que no diga, no, el pastor se la está inventando. No. Versículo 3. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Mire, nada más que tremendo. Porque esto lo vemos en la Biblia, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Igual que David, por estar de flojo, en lugar de estar en la guerra, se quedó en su casa. Ahora, ¿qué hace? Miró a una mujer de belleza singular. Por los ojos, cuidado con los ojos, que es lo que estamos mirando. ¿Qué dice? Como ya le entró por la vista, ya por estar de flojo, de holgazán, de haragán, manda entonces a que averigüen quién era la mujer. Y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Oiga, ya con esa descripción hubiera despertado pero no. Le dijeron: esa esposa ya está casada. Pero no le importó. Veamos qué hace. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. ¡Wow! ¡Ese es el rey! Quisiéramos decir, pero nuestros líderes políticos son gente perversa, es lo que es. ¿Qué dice? Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa como que nada había pasado. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Y si usted, yo creo que bien sabe, las mujeres más que los hombres, ¿verdad? Algunos hombres somos ignorantes en eso, pero este es el periodo en donde la mujer tiene el riesgo más alto de salir embarazada. Después de los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Es que, de nuevo, ¿se acuerda? Se quedó en su casa en lugar de estar en la guerra, descansando en la cama. Ese problema de cama le va a salir muy carito. ¿Okay? Ahora manda a traer a la mujer, se acuesta con ella y la manda. O sea, nomás la usó y vete para tu casa. Aquí no ha pasado nada. No, con Dios no se juega. Así no son las cosas. Si Dios te ha llamado para que seas un líder, Él está interesado en que manifiestes tú su santidad. Mire qué tremendo. Veamos. Versículos 5 y 6. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cuántas jovencitas o jovencitos reciben este mensaje? Vamos a quitarle la vida a ese bebé, no estamos preparados. Encima de uno, encima de un pecado, agregan otro. ¿Qué dice? Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Así que Joab se lo envió. Mire, ahora empieza a maquinar. Cuando todo, si hubiera estado en la guerra, no hubiera pasado nada. Si hubiera estado en el servicio a Dios, no hubiera pasado nada. Si hubiera estado enfocado en lo que Dios lo mandó a hacer, no hubiera pasado nada. Pero aquí va. Le envían a Urías. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Él tenía que haber estado allá, no estar preguntando por la guerra. Él tenía que estar allá peleando. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas dejó el palacio. ¡Wow! Es que ya la mente, ¿verdad? La mente pecaminosa, la mente no regenerada por Dios. Ya David ya había maquinado un plan, ya tenía algo planeado. Me imagino que incluso le envió un regalo, no sé, tal vez dos copas de cristal, una botella de vino tinto, para que fuera
con su mujer y disfrutaran la noche. No sé si le había dado un cupón ahí de Netflix para que viera una película, qué sé yo. Pero mire lo que sucede, versículo 9. Pero Urías no fue a su casa. ¡Qué tremendo! Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia, un hombre de mucho más principios y valores que el mismo rey David. ¡Qué tremendo! Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó: ¿qué pasa? Ya me imagino la frustración de David. ¿Qué pasa, viejo? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Pero es que el hombre parece ser más santo que el rey David. Miren nada más. Versículo 11 y 12. Urías le contestó. Escuche, Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando al cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a mi casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. ¡Wow! Eso le debe haber caído como un balde de agua, pero no se secó rapidito. ¿Por qué es lo que le está diciendo? Oye, pues si tú eres el rey, tú deberías de estar allá enfrente. Pues sin embargo, estabas metido aquí en tu palacio, tranquilo, acostadito en la cama al mediodía, y después todavía te levantaste a andar por la azotea. ¿Qué dice? Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Porque vio que no podía. Dios frustra los planes del hombre que maquina el mal. Quiero que lo entienda. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán. Escuche, porque Dios te va a enviar un profeta. Dios de una o de otra manera te va a hablar. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Estamos en 2 Samuel 12, del 1 al 11. El hombre rico, dice, había dos hombres en la tierra o en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado, y crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Mire el gran hombre de Dios, el hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Mire qué tremendo. ¿No le suena como, muy orgulloso el hombre, qué tremendo hombre de Dios? ¿Así? Veamos. Versículo 6. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. ¡Wow! ¡Qué tremendo hombre de Dios! ¡Aleluya! Versículos 7 y 8 nos dice: entonces Natán le dijo a David, ¿está listo? Tú eres ese hombre.
El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¡Wow! ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor? Porque de eso se trata. De despreciar la palabra del Señor. El día de hoy nosotros hemos despreciado la palabra del Señor. Sabemos lo que dice la Escritura, pero hacemos lo que se nos da la regalada gana. Estamos despreciando la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible. Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Mire, todo el plan que él había ingeniado para poder deshacerse de Urías y ahora quedarse con la mujer. Dios mira todo, absolutamente todo. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Dice entonces: con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Escuchó, es que Dios no juega. Yo quiero que lo entienda. De ahora en adelante, versículo 10, tu familia vivirá por la espada. Y si usted lee, si usted conoce la historia de David, se va a dar cuenta que se cumple todo al pie de la letra, como Dios lo establece. Uno de sus hijos viola a una de sus hijas. Y el hermano de la muchacha toma venganza y mata al medio hermano. ¡Qué tremendo! ¿Y de dónde nació eso? Es que esos hijos mal. No. Nació de este pecado de David. Como por si fuera poco, escuche. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. ¿Quién quería usurparle el reinado a David? Su propio hijo. ¡Wow! ¿Todo por qué? Porque tenía que estar en la guerra. Pero es que era la primavera, hay que disfrutar de la primavera. No, tenías que estar haciendo lo que Dios te había mandado hacer. ¿Qué dice? Ante tus propios ojos, mire qué tremendo, ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. ¡Qué tremendo! ¿Y quién lo hizo? Uno de los hijos. ¡Wow! Ese fue el primero. Gran pecado, gran error de David. Pero aquí viene otro. Primera de Crónicas 21, 1 al 17. Nos dice: Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Y mire, si lo leemos así a media, como que, ¿pero cuál es el problema? Satanás se levantó contra Israel y provocó. ¿Cuántas veces Satanás no nos provoca a que hagamos lo que Dios no ha mandado hacer? A que desobedezcamos, a que nos volvamos orgullosos y nos olvidemos de Dios. ¿Qué dice? Versículo 2: de modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beersheba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. No suena tan mal, me va a ver cuántos son. Pero es que la confianza en él, sí, ya se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios. ¿Se acuerda en aquella ocasión cuando tenían un gran número de personas y Dios dijo: no son suficientes, vamos a mandar a unos a la casa? Y que no eran suficientes y hace esto para que vamos a disminuir, y hasta quedaron como con 300 hombres. ¿Se acuerda?
Pero es que este sentía ya la confianza en una cantidad de... ¿No le suena muy parecido al día de hoy? De repente, ¿verdad? Nos juntamos ahí con otros ministros y la pregunta del millón: ¿cuántos miembros tienes? Como que, muy orgulloso, pues yo tengo 3,000. ¿Y eso de qué sirve? Quiero que lo entiendan. Miren lo que Dios dice. Miren lo que Dios dice. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Mire, otra vez, como que otros están pensando mejor que David. ¡Qué tremendo! En este sentido, Joab. Sin embargo, el rey insistió. Es que aquí solo mis chicharrones truenan. El rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel, 1,100,000 guerreros. ¿Escuchó? ¿Quién va a pelear contra este ejército? ¿Se da cuenta? Como que ya nos da esto seguridad. Estamos... Guerreros que podían manejar una espada, y 470,000 en Judá. ¡Qué tremendo! Pero esto como que le dio más seguridad y más tranquilidad a David, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando Jesús le dice: ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo? Dios dice: un angelito es todo lo que necesito. Un angelito es todo lo que necesito. Versículos 6 y 7. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Dios se disgustó mucho. ¿Escuchó? Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Permítame, pero ¿y por qué Israel? Si el causante de todo es el rey David. Pero mire, cuando estamos en una posición de liderazgo, esto va a afectar a otros. Y todos ahí se pusieron. Sí, cuando tú eres padre de familia, lo que hagas va a afectar a tu familia, va a afectar a tus hijos, a tus generaciones. Como así también el ser pastor, el ser un líder, va a afectar a los demás. Mire qué pasó, para que no diga que yo estoy inventando. Versículos 8 y 9. Entonces David le dijo a Dios, Primera de Crónicas 21, 1 al 17. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido ¿qué fue? Fue una tontería. Para aquellos que nos encanta llenarnos la boca, ¿verdad? Tengo tantos. Es una tontería llegar a pensar que esto te va a traer de alguna forma satisfacción, prestigio. Escuche. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje. Listo, agárrese los pantalones porque aquí viene bueno. Dice, versículos 10 y 11. Ve y dile a David: esto dice el Señor. Te doy 3 opciones. Mire, Dios todavía nos da opciones. Aunque estas opciones, escúchelas. No se emocione tanto porque, vamos a tener 3 opciones. A ver, ¿cuál es la mejor? Ninguna. ¿Qué dice? Esto dice el Señor: te doy 3 opciones. Escoge uno de estos castigos. Es que todos son castigos. Yo pensé que me iba a dar algo bueno. Aquí va. Escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. ¿Quién lo impone? Dios.
Aquí estamos, ¿verdad?, echándole la culpa a China. Es Dios tratando con un pueblo que se ha apartado, que se ha olvidado de Él, que hemos ignorado su palabra, que no le digan, que no le cuenten. ¿Qué dice? Y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo, estas son las opciones que el Señor te da. ¿Cuáles son? Puedes elegir entre, aquí está, 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga, durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. ¡Wow! Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. ¡Qué tremendo! ¡Wow! El COVID-19, por ahí lo veo yo. ¡Wow! Un castigo de parte de Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Hablamos de que, oh sí, la vida matters. ¿Cuál vida? ¿A cuántos bebés estamos sacrificando? Hello, todos los días a través del aborto. ¿Y usted cree que Dios está contento con nosotros? Despierte. Despertemos. ¿Qué dice? 3 años de hambre. ¡Wow! ¿Cuánta gente va a morir en 3 años de hambre? O 3 meses de destrucción a la espada de tus enemigos. ¿Cuántos van a morir? Mire, ya se dio cuenta. Muerte está dentro de los 3 castigos. O 3 días de una terrible plaga, COVID-19, durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. Versículos 13 y 14. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Mire, como que ya va despertando el hombre. Porque a pesar de esos 3 castigos, por muy severos que sean o se miren, 1000 veces es mejor caer en las manos de Dios, bajo su castigo, que caer en las manos del hombre. ¿Qué dice? Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel, y como consecuencia, está listo, murieron 70,000 personas. ¡Auch! ¡Auch! ¿Y todo por qué? Por una tontería. Por hacer un censo que Dios no había pedido que hiciera. Pero es que nos sentimos que somos nosotros. Tengo 1 millón de guerreros. O sí, pues ahora van a morir 70,000 personas por tu culpa, por tu tontera. Versículo 15. Además, porque todavía hay más. Como domingo, ¿se recuerdan? Aún hay más. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. ¡Wow! Es que Dios está en serio, Dios está enojado. A Dios no le gustó este asunto. Sin embargo, en el momento en que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte. ¿Cuál ángel era? El de la muerte. Detente. Ya es suficiente. ¡Wow! A destruir iba a Jerusalén. ¿Dónde estaba David? Jerusalén. En ese momento, el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Arauna el Jebuseo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra, con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel, qué tremendo. Entonces David y los líderes de Israel
se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro a tierra. ¿Qué es eso? Se humillaron delante de la presencia de Dios. Pueblo de Dios, la única respuesta es humillarnos delante de la poderosa mano de Dios. No hay otra. Yo quiero que lo entiendan. Esa es la respuesta para los problemas del COVID-19 y todos los problemas políticos que estamos viviendo. Regresemos, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. No hay otra. Le van a buscar otra solución, pero no es esa la solución. ¿Qué dice? Versículo 17. Versículo 17. David le dijo a Dios: soy yo quien pidió el censo. Soy yo el que pecó e hizo el mal. Pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Oh Señor mi Dios, ¿por qué? O que dice, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. Y sí, en verdad, cayó el enojo de Dios. ¿Sobre qué? Sobre la familia de David. Qué triste poder ver a un hombre que comenzó muy bien, expresando su fe, su confianza en un Dios poderoso, pero que lo contrario de Abraham, que comenzó de menos a más. David comenzó muy bien, de más, pero fue a pique, a menos. ¿Por qué? Porque permitió que el orgullo, el pensar que era él, que eran sus habilidades, que era su poder, y olvidó, ignoró, abandonó a Dios. Y las consecuencias fueron devastadoras. Quiero que lo entienda. Fueron devastadoras, porque no hay nada más horrible que pagar por el pecado de uno a sus hijos, a la familia. Como David: yo soy el que pequé, a mí castígame. Pero lamentablemente otros sufren, otros mueren, porque nosotros hemos abandonado a Dios. Ahí donde estás, recapacita, medita un poco y recuerda de dónde Dios te ha sacado. La solución es volvernos a Dios. Pero aquí va. Así como el Señor al rey David le perdonó la vida, pero el fruto de su pecado murió. Quiero que lo entiendan. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que hemos sembrado, vamos a cosechar. Pero por lo menos podemos clamar a Dios, humillarnos delante de Él. Y al final de todo, Él es quien decide. Padre, ayúdanos en el nombre precioso de Jesús a poder entender, Señor, que dependemos de ti, de que eres tú, Señor, es tu poder. Padre, sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles el día de hoy. Y no solamente con el COVID-19, Padre, pero nos hemos apartado, hemos abandonado tu palabra. Ayúdanos a entender que debemos humillarnos delante de tu presencia y llegar a decir como Cristo en el Getsemaní: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, bendice a tu pueblo, llévalo al arrepentimiento. Glorifícate, glorifica tu nombre, en el precioso y dulce nombre de Jesús.
Dios te bendiga. Nos vemos con el favor de Dios la próxima semana, durante la semana, el día miércoles a las 7. No olvides de suscribirte al canal para poder recibir más de estos mensajes que estamos compartiendo contigo. Dios te bendiga. Hasta entonces, busca de Dios, humíllate delante de Dios y no olvides, nunca olvides que es Él quien te ha liberado, quien te ha prosperado, quien te ha bendecido. Y espera que vivas una vida de obediencia a Él. Dios te bendiga.